Tenemos una pregunta importante del hermano Kevin y una pregunta muy linda. Dice, hola Shekomi, mi pregunta es esta. ¿Cómo puede hacer una persona para que Dios le hable? La verdad es una necesidad del ser humano estar en contacto directo con Dios. Escuchar la voz de Dios en tu corazón es lo más bello. Entonces dice, bueno, busco que Dios me hable. ¿Se puede? Sí. Pero vamos a ver el resto de la pregunta. Es que los creyentes en Dios buscamos siempre, pero nunca nos responde o no nos damos cuenta cuando Dios nos responde. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta o saber si Dios nos responde? Bueno, saludos, Kevin de Bogotá. Bueno, queridísimo hermano Kevin, muy buena pregunta. Te lo felicito por buscar tener una vida espiritual y de hablar con Dios. Es muy bueno, muy bueno. Vamos a ver uno por uno. Primero, mucha gente que son mentirosas pretenden que Dios le está hablando. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona, a través de esa necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos para hablar con Dios y escuchar la palabra de Dios, que los creyentes lo tienen, pero de eso hay personas que hacen un negocio de eso. Cuando vas a ver que alguien hace negocio, busca reputación, busca seguidores, busca, no sé, fama, dinero, tal vez un pastor. Dios ayer me ha hablado. Mira, cállate, estúpido. Si usted tuviera a Dios, no te haría falta atraer a mí. ¿Me entiende? Si alguien, la verdad, tiene a Dios, tiene al tesoro más grande del mundo, entonces, ¿por qué necesita buscar a otras personas? Es que quien haya llegado a Dios, entonces no va a hablar tanto de esos misterios. ¿Me entiende? No necesita ostentación. No necesita ser visto por los demás. Entonces, la ostentación es el carácter de la persona que no tiene ese contacto íntimo con Dios. Por eso, cuando vas a ver a alguien que habla de eso, no es la persona adecuada. Pero vamos a ver la respuesta. Primera parte de la pregunta. ¿Acaso se puede hablar con Dios y escuchar la palabra de Dios? Sí. ¿Cómo? La forma más clara es lo siguiente. ¿Cómo hablar con Dios? Rezo. En el Islam, cuando rezas, hablas con Dios. Y Dios, sin ningún tipo de, podemos decir, contratiempos, ningún obstáculo, te está escuchando. Dios ahí está escuchándote. La narración dice, Dios en el momento de tu rezo te dice, siervo amado, te escucho como seas el único siervo mío. Dios te atiende como el único cliente, como el único siervo de Dios. Pero usted a mí me tratas como tienes 1000 dioses. Es la palabra de Dios. Entonces Dios te está escuchando. Pero ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Dios ha enviado su palabra, el Sagrado Corán. Cuando una persona empieza a recitar mucho el Corán está en la mano. Recitas el Corán en árabe. Son palabras de Dios. Pero palabras vivo. ¿Qué quiere decir palabra vivo? Cuando usted empieza a recitar Corán, es la palabra y pasa por el oído, ¿sí? Pero poco a poco, algunas de las palabras empiezan a iluminar tu corazón. Es como estás escuchando la palabra de Dios en tu corazón. Es una cosa que tú tienes que experimentarlo. Cuando entras en el Corán, de repente, leyendo una aleya, es como Dios te está llamando en tu corazón. Te dice cosas, mensajes, recibes cosas que es una luz, llega por el oído, pero llamada de Dios lo escuchas en tu corazón. Es una experiencia que los creyentes sí lo tienen. Entonces, lo primero y lo más importante. Pero el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, nos dice una cosa incluso más profundo. No todo el mundo puede aprovechar del Corán. Tiene una condición. ¿Qué es? El mensajero de Dios dice, si quieres tener la sabiduría de Dios en tu corazón,
Si una persona durante 40 días, no más, solo 40 días, estés en obediencia total de Dios, quiere decir ni cometas un pecado. Ni un pecado. ¿Cuáles son los pecados? Por ejemplo, una persona come comida haram, mirada morbosa, mentira, faltar el rezo, descuidar un rezo. Son pecados, ¿no? Que cuidas 40 días que no cometes el pecado. Después de 40 días vas a ver los manantiales de la sabiduría de Dios. Quiere decir, es una vía directa con Dios. No es como una chispa, es un manantial de Dios en tu corazón. Quiere decir, ya está conectado con banda ancha con Dios. De tu corazón la sabiduría viene por tu boca. Cuando 40 días no cometes el pecado. Eso es la condición. Como el Imam Ali alayhi salam, un día una persona le preguntó, oh Ali, ¿tú has visto a Dios? Imam Ali dijo, ¿cómo yo vaya a adorar a un Dios que no lo haya visto? Y esa persona que hizo la pregunta se quedó sorprendida. Dijo, entonces, ¿cómo has visto a Dios? Imam Ali alayhi salam dijo, no he visto a Dios con mi ojo. Porque no puedes limitar a Dios a tu tamaño que el ojo puede ver. ¿Me entiende? Ahora usted no va a ver la tierra, porque la tierra es tan grande que no cabe en tu ojo. ¿Me entiende? Pero de un satélite que está fuera de la tierra cuando va a ser de dimensiones muy chiquititas, de fuera, de lejos, usted puede ver la tierra. Pero cuando está sobre la tierra es tan grande, tu ojo no puede ver toda la tierra. Dios es tan grande que no puedes limitar a Dios viéndolo con tu ojo. No puedes limitar a Dios entendiendo ese concepto profundo. La palabra de Dios no puedes limitarlo en tu oído material. No. Es muy amplio, es un océano. Tienes que conectar con ese océano. Pero, ¿dónde tienes esa capacidad? Tu espíritu, tu corazón. El Imam Ali alayhi salam dijo, sí que he visto a Dios. Siempre estoy viendo a Dios. Con el ojo de corazón. ¿Se puede escuchar a Dios? Sí, claramente puedes escuchar a Dios. No es como tentaciones del demonio. Aunque las tentaciones también se escuchan con el oído de corazón. Cuando el demonio te está hablando, no puedes agarrar el celular grabando la voz del demonio. Porque no te habla el oído aquí, te habla al oído del corazón. Tanto como el demonio te habla al oído del corazón, Dios te habla en el oído del corazón. ¿Qué te va a tapar el oído del corazón? El amor del pecado. Amor del pecado. Revisa tu cuenta, hermano. Si tienes algún pecado como la costumbre, algún pecado que siempre lo estás repitiendo, abandona el pecado. La comida haram es lo peor de todo. La comida ilícita, la sangre, la carne del supermercado, el cerdo, el pecado, fornicación, adulterio, sodomía, maltratar a los padres son de los peores de los pecados. Hablar mal de una persona ausente, traicionar, faltar compromisos, mentira, calumnia, envidia, maltrato a los niños, son pecados que Dios no... Asesinato, derramar sangre inocente, molestar a los creyentes, molestar a los vecinos, son pecados que Dios no te perdona. Entonces, ya usted va a cuidar no cometer el pecado. Una vez que hayas cuidado de no cometer el pecado, 40 días vas a ver. Pero hay que recitar Corán. Hay varios capítulos del Sagrado Corán que son sumamente importantes. Y los sabios siempre lo dicen antes de dormir, recitar estos capítulos. Uno, por ejemplo, son Musabbahat. Musabbahat son capítulos del Sagrado Corán que empieza con glorificación a Dios. Surat Hadid, Hashr, Saf, Taghabun, Jum'ah. Son los 5 que si una persona 20 días recita estos capítulos del Sagrado Corán que se llaman Musabbahat, eso es para los hermanos que sepan recitar en árabe. Por eso es tan importante aprender a recitar el Corán en árabe, porque es acceso al mundo espiritual. Entonces una persona que realmente es musulmán y busca convertirse al Islam al 100%, va a aprender a recitar el Corán para aprovechar de esa oportunidad espiritual única, que por ejemplo uno de ellos es son los capítulos Musabbahat del Sagrado Corán. ¿Sí? Hadid, Hashr, Taghabun,
Saf Jom'a, que lo puedes recitar y después de 20 días vas a ver que un cambio total en tu estado espiritual. Y a algunas personas se le quitará cortinas materiales delante de los ojos y van a ver los ángeles. Sí, los ángeles aquí están presentes, sí. Lo veo, no, porque tengo las cortinas materiales, así, el apego hacia lo material. Cuando se le va a quitar las cortinas, vas a ver mucha cosa del mundo espiritual. Vas a ver la venida de los ángeles, vas a ver cuando uno está cometiendo el pecado, es como está absorbiendo el fuego. Vas a ver muchas cosas del mundo de más allá, del mundo real. Cuando vas a visitar un cementerio, vendrás a un cementerio, vas a ver cómo algunos están beneficiándose de sus obras buenas, cómo algunos por el pecado están sufriendo. Pero eso necesita mucha purificación espiritual. Pero sepa que antes de nosotros muchos hombres de Dios llegaron a este nivel. Se llama as-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun. Los más allegados a Dios, los bondadosos, los que purificaron sus obras. Eso no significa retiro espiritual. No, es que tienes que vivir en la sociedad y tener la vida pura. Así recibirá la bendición de Dios. Bueno, inshallah que usted llegue a estos niveles espirituales. Ayatollah Bahjat una vez le preguntaron, ¿nos puedes dar consejo? El Ayatollah Bahjat dijo, ¿acaso han cumplido con los consejos que han recibido? ¿Han puesto en práctica lo que han aprendido? Usted sabe, tienes que rezar, tienes que hacer esto. ¿Lo has cumplido? ¿Y ahora buscas otros consejos? Por supuesto, la sabiduría es importante, pero la práctica es más importante que la sabiduría. Así que a la práctica. Así vas a ver mucha cosa del mundo espiritual. Placeres que existen en el mundo espiritual no son comparables con lo material, que son lo mínimo. Placeres espirituales, el gozo espiritual es algo invaluable. Así que dale, hermano, a gozar lo que Dios te lo ha creado para ello. Placer espiritual. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.